Pues alguien dijo algo lo más raro aquí iba yo a ir por otro lado, pero alguien dijo: para usted, ¿qué tan importante es no conocer a las personas que realizan una visita diplomática a algún país? Pues para mí nada, ¿no? Si viene el presidente de Uganda y yo no sé nada del presidente de Uganda, pues no me parece importante, yo estoy a lo mío. Si me interesa lo que pasa en Uganda, pues quizás lo investigue. O por lo menos esa era la idea que tuve yo con el primer mensaje, pero es que luego vino el segundo, también de Skywalker, en relación a la visita que hicieron los reyes de Suecia a México, en donde la no primera dama, es decir, la esposa de López Obrador, que finge que no es primera dama, pero actúa como si lo fuera, o sea, lo es, les preguntó si saben hablar inglés. El problema no es saber algo de los visitantes en una visita diplomática, sobre todo si tú no eres ni la primera dama ni nada, eres una señora que pasaba por ahí, se casó con el presidente y pues ya, no tiene ninguna otra cosa importante, ¿no? Sabemos que no es cierto, pero bueno. No es eso, es lo ignorante, lo zafio, lo ñoño, lo vulgar que puede ser uno, lo impreparado que está para estar en una posición donde es necesario tener una determinada actitud. A mí cuando me dicen, ¿por qué no entras a la política? Porque no estoy preparado yo para tragar sapos. Va a venir Vladimir Putin de visita y lo tienes que saludar. No. Ya la única vez que fui diplomático en mi vida me sentí muy mal cuando saludé a Fidel Castro, cuando yo quería decirle: hoy tienes a mis amigos muriéndose de hambre y hace un montón de años dijiste que la revolución era para hacer feliz a la gente, que hubieran comida y casa y alegría y dignidad, y no hay nada de eso. ¿Qué te pasa, tipo? Pues, si le hubiera dicho eso a Fidel Castro el día que lo conocí, pues habría habido un incidente diplomático grave, porque en aquel entonces además el embajador de México en Cuba que conocí yo había sido secretario de Gobernación, nos habían perseguido a todos los de izquierda, entonces no. Pero no sirvo yo para este tipo de cosas, y si esta señora debería darse cuenta que si no sirve, se debe asesorar con personas que saben. Pero hay un desprecio generalizado al conocimiento, y no solo al conocimiento científico, al conocimiento en general, un desprecio al experto, un desprecio al que sabe de las cosas, porque no se necesita saber de cosas para hacerlas. Por lo menos esa es la teoría con la que ha funcionado López Obrador y por supuesto su primera señora, no su segunda señora, ¿no? Bueno.